Bendiciones a todos, hermanos, hermanas. Estamos aquí de vuelta con el libro de los Hechos. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos del capítulo 17, versículo 1 al versículo 15. Y el título del mensaje de hoy es ¿Estamos dispuestos? A medida que profundicemos en este estudio se va a dar cuenta lo que significa esa pregunta. ¿Estamos dispuestos? Vamos a leer la palabra de Dios y antes de todo vamos a orar al Señor para que nos guíe. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por otro día más, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia, Señor. Aunque nos quedamos cortos de la marca, Señor, tú eres lento en la ira y grande en misericordia, por lo cual te damos gracias, Padre. Pedimos en este día que esta enseñanza sea para edificación del cuerpo de Cristo, Señor, que tu Espíritu nos lleve a toda verdad y que todo sea para la gloria y la honra de tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante. Amén. La palabra de Dios dice así: y pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud, mujeres y nobles, no pocas. ¿Qué es lo que vemos acá, hermano? Que en repetidas ocasiones, 3 sábados seguidos, Pablo disputó las Escrituras dentro de la sinagoga. Disputar significa lo siguiente: oponerse una persona a otra para conseguir o defender una cosa que ambas pretenden. Entonces vemos que disputó, tuvo discusiones, habló ahí con la congregación de la sinagoga acerca de que el Mesías era Jesús y era necesario que él padeciera. Entonces vemos que él defendía la fe. Él defendía la fe, exponía su caso. Y particularmente en las sinagogas, donde siempre él había hablado la verdad y luego venía persecución sobre él y sobre quien estuviera con él. Aún así él seguía defendiendo la fe y disputando acerca de la palabra y las Escrituras. Vamos a leer unos cuantos versículos donde los apóstoles mismos nos exhortan a defender la fe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante. La palabra de Dios dice así: mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos ni seáis turbados, sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre aparejados. ¿Para qué? Dice ahí la palabra: para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy sencillo. Si alguien le pide explicaciones a usted, ¿por qué usted cree en Jesucristo? ¿Por qué usted cree lo que cree? ¿Por qué usted se considera cristiano? Tenemos que tener una respuesta para eso. Tenemos que saber lo que hemos creído. Hace unos años atrás miré una documental que se llama Religulous. Es una documental que la hizo un periodista que se llama Bill Myers.
Y el hombre tiene una reputación de liberal, hace unos comentarios bien duros en la televisión. Hace muchos años atrás lo expulsaron del programa que tenía en la televisión porque dijo que Estados Unidos se merecía el ataque del 9/11. Un hombre muy directo, se jacta de ser agnóstico, de ser ateo. Sin embargo, hizo una documental acerca de las diferentes religiones que él considera las más populares. Una de estas, él entrevista a sacerdotes católicos, entrevista a sacerdotes judíos, a musulmanes, entrevista también a pastores protestantes. Y lo que asombra de este documental, el nivel de ignorancia que hay dentro de las religiones. Por ejemplo, al pastor que él entrevistó le hizo una pregunta acerca de la Trinidad y el hombre se confundió, no sabía qué contestar. El punto es que muchas veces no estamos preparados para defender lo que creemos. Muchas veces estamos en una congregación por 20 años y no sabemos las respuestas básicas. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras, porque no profundizamos en las Escrituras. Vamos a leer otra escritura, otros versículos que nos dicen acerca de que debemos disputar, debemos defender la fe. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sabiendo en qué hemos creído, conociendo las Escrituras, podemos presentar un argumento lógico y defender nuestra fe. Amén. Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Refutar significa demostrar la invalidez de un argumento. Demostrar la invalidez de un argumento. Si alguien viene en contra de lo que tú crees, que estés preparado o preparada, hermana, para refutar, para demostrar la invalidez del argumento que viene en contra de lo que crees. Un ejemplo, el abogado defensor refutó a una de las acusaciones del fiscal. Tenemos que aprender a refutar los argumentos que vienen en contra de nuestra fe. Leamos también Judas, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra: amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándonos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Contender ardientemente. O sea que con pasión. ¿Por qué es necesario defender la fe? Hermano, hermana, piense un poquito por qué es necesario defender la fe. ¿Por qué es necesario estar preparados para refutar, para presentar un argumento? Por la sencilla razón de que muchas personas están siendo guiadas a falsas doctrinas, a seguir falsas doctrinas por falsos maestros, por falsos profetas, por falsos pastores, que le dan la verdad a medias. Por la sencilla razón de que hay muchas personas que están en esa situación.
Por eso debemos esforzarnos, estudiar la palabra, estudiar cómo defender nuestra fe y lo que creemos, tener una convicción real y verdadera para poder defender nuestra fe. El libro de Oseas bien dice, Oseas 4, versículo 6, el pueblo perece por falta de conocimiento. Usted dirá, ese no es mi problema, ¿no? ¿Qué me importa si ellos no saben en qué han creído? Yo digo que es problema de todos los que conocemos la verdad. Problema de todos. ¿Por qué? Porque hay advertencias en las Escrituras. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 47. Dice ahí la palabra de Dios, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho, dice la palabra. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho más le será perdido. ¿Qué nos quiere decir la Escritura aquí? Que el ignorante se le va a dar menos azote por ignorante al fin. En otras palabras, el que sabe más, más se le va a demandar. Si usted tiene el conocimiento de la verdad, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres, toda la humanidad, las mujeres, los hombres, los niños, todo el mundo llegue al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo el que cree en esa verdad será salvo. Amén. Entonces, si tú sabes esa verdad y decides guardártela para ti, eso no te va a traer buenas consecuencias. La sociedad actual está anestesiada. Hermano, despierte de ese letargo. La sociedad actual, de la cual todos nosotros somos parte, la sociedad está anestesiada. ¿Qué es lo que me quiere decir con eso? Que escuchamos frases en esta sociedad, pero si todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo hace, ese no es mi problema. Y el famoso dicho que tienen los jóvenes de hoy, whatever, lo que sea. Eso es lo que está rigiendo nuestra sociedad hoy. Vemos que todo el mundo tiene una opinión acerca de algo. Tenemos derecho, sí, tenemos derecho. Gracias a Dios vivimos en un país constitucional donde hay libertad de expresión. Pero llega un momento que la libertad de expresión se transforma en un libertinaje, porque lo que sale de muchas de las personas, de la boca de muchas personas, es terrible. Cuando miramos los deportes, todo el mundo se considera un director técnico. Si usted está mirando los partidos de fútbol, usted sabe más que el director técnico, sea de la nación que sea del país que sea. Y estamos ahí dirigiendo, no, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro, tendría que haber sacado al suplente, tendría que haber puesto al titular, tendría que haber hecho esta jugada, tendría que haber la formación haber sido diferente. Siempre estamos opinando. Las personas se conocen la vida a fondo, de los artistas, sea de cine, sea los artistas en el mundo de la música, en la farándula. Todo el mundo se conoce vida, obra y milagro de fulano de tal o de fulana de tal. Si hablan de política, se acaloran y hasta son capaces de irse a los puños por un candidato. Pero cuando vamos a lo espiritual y tenemos que defender a Jesús, tenemos que defender nuestra fe, cuando tenemos que hablar de Jesús, cuando tenemos que predicar el Evangelio, tenemos tanta pasión
como la tenemos con los deportes, como la tenemos con la política, etcétera, etcétera, etcétera. Te exhorto, hermano, hermana, le pongo un reto, saque sus propias conclusiones. Cuando llegamos a lo espiritual, ¿qué hacemos? Tenemos esa misma pasión de cuando vamos a un partido de fútbol y gritamos y levantamos las manos y sacudimos la camiseta. Tenemos la misma pasión. Tenemos la misma pasión que cuando vamos a un concierto de música, que cantamos al unísono de las canciones y le ponemos un encendedor en el aire. ¿Acaso hacemos esas cosas para Jesús? ¿Acaso sabemos las Escrituras de pie a cabeza? ¿Conocemos en lo que hemos creído de verdad? ¿Podemos defender nuestra fe como defendemos al político? ¿Así podemos defender a Jesús? Pongamos a pensar la realidad, hermano, hermano. Vamos a seguir leyendo mientras están ahí meditando. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios dice así: entonces los judíos, que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron a la ciudad, y acometiendo a la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón, acá sería Jason, y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá, a los cuales Jason los ha recibido, y todo esto hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Qué es lo que están haciendo estos judíos? Dice ahí en el versículo 8: y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad oyendo estas cosas. Dice, más recibida satisfacción, que en la versión Reina Valera de 1909 dice recibida satisfacción. En la versión nueva de la Biblia de las Américas, recibida fianza de Jasón, de los demás los soltaron. O sea que se pagó una fianza por el hermano Jason y lo soltaron. Resulta extraño lo que acabamos de leer en esos versículos. Dice ahí que los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, o sea que premeditaron algo. Y buscaron a Pablo y a Silas, pero no los encontraron, entonces se la desquitaron con Jason, con el que los estaba albergando. Dice ahí, judíos incrédulos. Los judíos eran incrédulos en cuanto a que Jesús era el Mesías. Pero ellos conocían la ley como judíos que eran. Ellos conocían la ley. Aún más extraño es que al no encontrar a Pablo y a Silas, ¿con quién la cogen? Con el pobre Jason. ¿Y qué más hacen? Levantan falso testimonio diciendo que esas personas que alborotaron al mundo decían que había otro rey que era Jesús. O sea que estaban buscando trabajar el sistema. O sea que si le decían a algún tipo del gobierno de los romanos que alguien quería suplantar al César, seguro que los romanos se iban a inquietar. Pero al final, Jason, o Jasón, como dice ahí, salió bajo fianza. Esos judíos estaban quebrantando la ley. Eran incrédulos en cuanto a Jesús, pero no eran incrédulos en cuanto a la ley. Y aún así, con tal de perseguir a Pablo y a Silas y a todos los que habían creído en Jesús, levantan falso testimonio, premeditan personas que andaban ahí para que hablen mal en contra de estas personas. Y rompieron la ley. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 16, nos dice lo siguiente, es parte de los mandamientos, dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. No hay más nada que hablar, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo.
Y aquí lo acaban de hacer, lo acabamos de leer. Ellos estaban predicando el Evangelio, no le estaban haciendo mal a nadie, estaban hablando del Mesías, estaban hablando de Cristo. No estaban haciendo nada en contra del gobierno romano, pero tergiversaron sus palabras, tergiversaron lo que levantaron falsos testigos. ¿Cómo es posible que un grupo de judíos rompa la ley? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se desaten esos sentimientos en contra de los discípulos de Jesús? En contra de los recién convertidos. ¿Cómo es posible que se levanten? ¿Qué hay detrás de todo eso, de todo ese odio, de toda esa oposición a Jesucristo, al nombre de Jesús? La verdad, hermano, es que cada vez que la verdad es predicada, cada vez que la palabra es defendida, cada vez que almas se salvan, se levanta persecución. ¿No se ha preguntado usted por qué esa persecución? ¿Por qué suceden ciertas cosas cuando estamos tratando de hacer lo correcto? Hay principios que son espirituales. Servimos a un Dios que opera en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. Si tratamos de analizar ciertas circunstancias desde el punto de vista natural, no vamos a entender. La palabra nos dice lo siguiente, que se le grabe este versículo. Hermano, hermana, despierte y huela el café. Apunte este versículo, es muy importante para su caminar espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Se lo voy a repetir. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Malicias espirituales en los aires. No dice malicias materiales, no, malicias espirituales en los aires. ¿Acaso no nos damos cuenta, hermano, hermana, cada vez que trata de servir a Dios, que se apunta en la lista de voluntarios para hacer algo en la iglesia, algo pasa? Cuando usted toma una determinación de tratar de hacer las cosas a la manera de Dios y no a su manera, algo sucede. Cuando usted trata de venir a la iglesia todos los domingos, o se levanta contento, contenta, alegre, dice, hoy voy a ir a la iglesia, algo terrible le sucede. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué cuando la gente de Dios quiere hacer cosas buenas, como los apóstoles aquí, Pablo y Silas, particularmente Pablo, enseñó por 3 sábados seguidos, contendió, habló acerca de que Cristo era el Mesías y mucha gente vino a los pies de Jesús? Enseguida se levantó algo, se levantó el celo, se levantó la envidia, se levantaron personas en contra de ellos, como ha venido ocurriendo a través de todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro bien trágico, porque vemos que cada vez que los discípulos de Jesús están haciendo algo bueno, que están predicando el Evangelio, que están enseñando la palabra, viene persecución. Sí, la parte buena, que el Espíritu Santo se mueve con poder durante todo el libro de los Hechos, vemos que muchas personas aceptan a Jesús, muchas personas vienen a la fe y se ven muchos milagros de sanidad, se ven muchos milagros de liberación.
A pesar de la persecución, Dios se glorifica. Y esa es la parte buena, pero no dejemos de ser realistas y ver que cada vez que los hombres de Dios quieren hacer algo para el Señor, se desata la persecución. Y es algo que nos persigue en todo lo que hemos estudiado en el libro de los Hechos. Y así sigue ocurriendo en el día de hoy. Tenemos que estar preparados. Amén. De vuelta. ¿Por qué usted, hermano o hermana, sufre persecución cada vez que quiere hacer algo para el Señor? Y la persecución puede venir de muchas maneras. Puede venir de la manera de una discusión con su esposo, con su esposa. Puede venir de la manera de que tiene una mala noticia acerca de sus hijos. Puede venir de la manera a través de la economía. Puede venir de muchas maneras la persecución, lo que a veces no nos damos cuenta. Se levanta para ir a la iglesia, le rompe el carro no arranca. ¿De dónde se cree que salen todas esas cosas, hermano, hermana? Hay que estar claro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente. Sed de espíritu sobrio. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Anteriormente hablamos lo que dice Efesios, que no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra espíritus, cosas que no se ven. ¿Y quién está atrás de todo eso? Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que estar alerta y ver de dónde y por qué vienen esos ataques, hermano, hermano. Se lo repito. Quiero que este versículo se le quede grabado en la mente. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. O sea que lo hemos visto a través de los libros, los hechos. ¿Quién usted se cree que influencia a todas estas personas que se levantan en contra de los discípulos de Jesús? Analice, hermano, hermana, piense. Les voy a dar un ejemplo de una batalla espiritual que tomó lugar en el libro de Segunda de Reyes. Cosas que están alrededor de nosotros, pero nosotros no la vemos. Porque suceden en el mundo espiritual, pero nos afectan. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. La palabra de Dios dice así. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él respondió: no temas, por lo que están con nosotros son más que lo que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor, dice ahí, abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, el ejército de Dios que estaba alrededor de ellos, pero el criado no lo veía. Eliseo sí lo veía, pero el criado no. Entonces, alrededor de nosotros ocurren muchas cosas que se levantan, muchas batallas que Dios está peleando por nosotros y nosotros no lo vemos. Y así sucede, le sucedió a Pablo y a Silas cuando predicaron la palabra, defendían la fe, hablaban, exhortaban, discutían acerca de que Jesús era el Mesías y que había padecido y que era necesario que... Entonces mucha gente escuchó el evangelio de los labios de Pablo y de Silas
y muchos vinieron al Señor, muchas almas se salvaron. ¿Usted se cree que el diablo se va a quedar así? Está bien que hagan lo que quieran. No, venían esas influencias de las huestes espirituales de maldad, de los aires, e influenciaban a toda esa multitud para que se levantaran en contra de la verdad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios libera batallas espirituales por nosotros, ni siquiera nos damos cuenta, ya que ocurren en el ámbito espiritual. Nosotros estamos luchando por almas. Dios nos ha hecho parte de su ejército. ¿Cómo luchamos por esas almas? Al ejercer la gran comisión, a predicar el evangelio, al defender la fe, a discutir por nuestra fe. No se crea que Satanás y su ejército van a quedarse de brazos cruzados y no van a arremeter contra, sí van a arremeter contra nosotros, a través de personas que no son creyentes, a personas que no tienen a Cristo, y muchas veces también inclusive hasta los elegidos van a ser engañados. Pablo nos explica que cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús le reveló bien claro el propósito y la misión. Y ese propósito para la vida de Pablo y esa misión no es solo para Pablo, es para todos nosotros los creyentes. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 16. Amén. Dice así: pero levántate y ponte en pie, porque te ha parecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Más claro que el agua. Para que abran sus ojos, dice ahí, que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. O sea que hay una batalla, hay una batalla. ¿Por qué debemos anunciar la buena nueva? Por eso mismo, para traer gente de la oscuridad a la luz, para traer gente que está siendo esclava de Satanás, traerlos a Dios. Porque escrito está, y quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Quiere que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Imagínense una batalla espiritual. Por un lado, Satanás y sus ejércitos tratando de devorar las armas, de matar, de destruir, de robar. Y por el otro lado, el ejército del Dios, del cual tenemos el privilegio de ser parte, tratando de salvar a almas para el reino de Dios. Satanás quiere enceguecer aún más al ignorante, al incrédulo, para que el evangelio no llegue a ellos. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice así: que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nos damos cuenta que hay muchas maneras que el diablo enceguece a las personas que no conocen a Jesús para que no le den el conocimiento de la verdad. Una de esas es estorbar a aquellos cuales saben la verdad. ¿Por qué usted se cree que hay tanta oposición para que usted venga a la iglesia? ¿Por qué se cree que hay tanta oposición para que aprenda la verdad?
¿Por qué se cree que hay tanta oposición para aprender las escrituras? Los hermanos ahí, el pastor Roger, el pastor Poli, tienen estudio bíblico los miércoles. ¿Por qué se cree que cuesta tanto que llegue gente a esos estudios? Porque el enemigo está tratando por todos sus medios evitar que usted llegue ahí. Porque si usted llega ahí, va a aprender de la palabra de Dios, va a aprender de la voluntad de Dios, va a aprender y de esa manera va a poder defender hoy o mañana, va a poder debatir cuando se le presente a alguien en oposición de lo que nosotros creemos. ¿Por qué se cree que hay tanta oposición? Piense quién se beneficia que usted no aprenda más de la palabra de Dios. Piense quién se beneficia, hermano, hermana, despierte. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice ahí. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Dice, y predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Va a llegar un momento que la gente se va a ir para toda esta falsa doctrina, porque se van a ir para donde les gustan las cosas. Salvo siempre salvo, puedes vivir la vida loca, hacer lo que se te dé la gana, pecar, hacer de todo, que al final siempre vas a ser salvo, porque estás predestinado. Van a haber muchas doctrinas falsas. Oh, dale al Señor $100, Él te va a dar 1000 para atrás. Y a la gente que es ambiciosa, que le gusta el dinero, que lo tiene endiosado el dinero, van a ir a ese tipo de iglesia, donde se predican todos estos disparates. ¿Pero por qué sucede? Porque la mayoría de nosotros no sabemos la verdad, no estudiamos la Biblia, no podemos defender la fe. Si vemos a alguien en esa situación, no sabemos qué decirle. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años atrás fui a un seminario para capellanes, para personas que van a predicar en las cárceles. Y se sienta un hermano al lado mío, hicimos buenas migas, pero me doy cuenta que él está en la doctrina de la prosperidad. Y yo le digo, hermano, no, porque si tú tienes un cacharro, entonces no estás bendecido. Si tienes un auto viejo, no estás bendecido. Y si estás en pobreza, estás en pecado. Una pila de cosas. Y yo le digo, mira, hermano, la manera bíblica de ser próspero es seguir un principio básico, que es busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se te será dado por añadidura. Y segundo, puedes ir al libro de Josué, empezando el capítulo 1, versículo 7, cuánto Dios le deprite a Josué. Esfuérzate y sé valiente, medita en la palabra de Dios día y noche, y serás exitoso en todo lo que emprendas. Lea. Medita en la palabra de Dios día y noche. Sé obediente. Vas a ver que Dios te va a prosperar. No necesitas hacer ningún tipo de estrategia con Dios. Entonces el hermano me miró raro y después ya se sentaba alejado de mí. ¿Por qué? Porque le dije una verdad. Y para completar las cosas, no lo vi como por 2 clases más, y resulta ser que el carro se le había roto. Y cuando vino, sarcásticamente dijo, hermano, debes estar en pecado porque el carro se le rompió y no pudiste venir. Eso es señal de que algo no anda bien. Y se lo dije sarcásticamente, pero espero que le haya entrado eso. Espero que le haya entrado y que le hayan entrado las escrituras. Pero si yo no hubiera estado preparado para dar esa respuesta, ¿qué hubiera sucedido? Oh, no,
no, sí, haz lo que se te dé la gana, y lo hubiera dejado que se estrellara. Pero planté una semilla y todos vamos a tener oportunidades de plantar una semilla, de abrirle los ojos a alguien, de plantear en lo que creemos, de defender nuestra fe, de refutar el error. Pero si no estudiamos las Escrituras, estamos mal. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Miren cómo le aconseja Pablo a Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. En todas las cosas. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto. Y aún así vemos que Pablo fue abandonado por personas de confianza, sufrió persecución aún con las personas que estaban con él sirviendo. Él exhorta a Timoteo que predique, que haga el trabajo de evangelista, que cumpla su ministerio. Y aún así en su vida estaba sufriendo persecución por las mismas personas dentro del ministerio. Pablo fue abandonado por personas de confianza. Dice ahí en 2 Timoteo 4:10, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Efeso. Y vemos que sigue así. Sufrió ataques de personas que estaban dentro del ministerio mismo. 4:14 dice ahí, Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Wow, o sea que estaba trayendo falsas doctrinas dentro de la iglesia. Entonces vemos por qué debemos conocer la palabra de Dios, por qué debemos tener convicción de lo que hemos creído, por qué podemos defender nuestra fe, por qué podemos tener discusiones a favor de lo que creemos. Si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, no vamos a ser capaces de hacer de eso. Hermano del fan, hermanas, hermanos, amigos, amigas, defendamos la fe, prediquemos el evangelio, enseñemos la sana doctrina. Nuestro Dios va a estar con nosotros, nos fortalecerá y nos va a librar de toda mala obra que venga en contra de nosotros y de la boca del león. Sigamos leyendo. Hechos 17, versículo 9. Hechos capítulo 17, versículo 9. Pero después de recibir una fianza de Jason y de los otros, lo soltaron. Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Miren lo que dice acá en el versículo que sigue. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, hermano. Y dice ahí, si estas cosas eran así. O sea que vemos una actitud en los hermanos de Berea que los apóstoles expusieron la verdad. Y ellos fueron a las escrituras a ver si eso era cierto. Y dice que escudriñando cada día las escrituras. O
si estas cosas eran así. Entonces dice, como consecuencia de eso, en el capítulo 17, versículo 12, dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mas, como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron también allí y tumultaron al pueblo. Pero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo lo llevaron hasta Atenas, tomando en cargo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pusieren, y partieron. Vemos de vuelta que se repite la historia. Vemos como el evangelio es recibido por los judíos y griegos en la ciudad de Berea. Algunas cosas que sobresalen en estos versículos que acabamos de leer son las siguientes. Pablo y Silas entraron en la sinagoga de los judíos. A pesar que anteriormente fueron a la sinagoga y fueron perseguidos, no tuvieron miedo. Fueron otra vez a esta sinagoga en Berea. Después de haber sufrido persecución anteriormente por defender la fe dentro de la sinagoga, ahora se meten en otro problema. Pregúntese, hermano, ¿cuál es la motivación de Pablo y de Silas para buscarse esos problemas? Para llegar ahí, tratar de que las personas sean salvas, para predicar el evangelio, para predicar la palabra, para defender la fe, y que después sean atacados y perseguidos. ¿Cuál será su motivación para que sigan haciendo estas cosas sin importarle las consecuencias? ¿Cuál es su motivación? Hechos 17:11, lo acabamos de leer. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Creyeron muchos de ellos, dice la palabra, creyeron muchos de ellos, hombres, mujeres. ¿Y por qué creyeron? Porque vieron el denuedo de los apóstoles, de Pablo y de Silas, que predicaban, no importara lo que fuera sucedido, predicaban la verdad. Y además, ¿qué hicieron cuando ellos recibieron el mensaje? Escudriñaron las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces yo creo que eso les trajo bendición, porque al escudriñar la verdura de las escrituras se dieron cuenta que lo que estaban predicando los apóstoles era verdad. Y eso les trajo salvación, eso les trajo convicción, que dice que creyeron. El orden de las cosas es así. Se lo repito, quiero que esto le entre en la cabeza. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras y estas cosas. O sea que ellos escudriñaron, recibieron la palabra que trajeron Pablo y Silas y se dieron cuenta de la verdad. Entonces sí, así que creyeron muchos de ellos, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. O sea que el escudriñar la palabra trajo libertad. El escudriñar la palabra trajo sabiduría. Y llegaron a la conclusión de que Jesús era el Señor. Jesús era el Mesías. Amén. ¿Qué aprendemos de esto? Pablo y Silas no tenían miedo a la persecución, no tenían miedo de hablar de Jesús. Podemos aprender mucho de ellos, porque muchas veces se nos da la oportunidad de hablar de lo que hemos creído y nos amedrentamos, guardamos silencio por miedo a qué, a que nos tilden de cosas, por miedo a no ser populares, por miedo a que nos digan fanáticos, por miedo a que no nos inviten más a las reuniones, por miedo a que la familia nos rechace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos aprender de Pablo y Silas, ellos no tenían miedo de la verdad. Tenemos que aprender mucho de los hermanos de Berea. ¿Por qué? Otra vez, se lo voy a leer. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, dice ahí, escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran ciertas.
¿Cuál es el mal, uno de los males de los cristianos de hoy día? Hoy día la mayoría de los cristianos tienen miedo de abrir la Biblia. Tienen miedo de escudriñar la Biblia. Se guían exclusivamente por lo que le dice el pastor. O sea que están tocando de oído. No porque sepan, no porque hayan escuchado, no, porque el pastor me dijo. Y si el pastor no está enseñando la verdad, que usted está repitiendo mentiras entonces. Ten mucho cuidado. Muy pocos cristianos y cristianas de hoy toman notas cuando van a la iglesia. Sí, déjame apuntar todo lo que está hablando este hombre, a ver, y cuando llegan a su casa, abren su Biblia y dicen, bueno, esto es la verdad. No, muchas veces las personas, los cristianos, se lo toman por hecho, no escudriñan a ver si lo que está predicando esa persona es verdad. Tenemos que aprender de lo de Berea, porque ellos recibieron el mensaje con solicitud, dice ahí, pero al final buscaron en la Escritura a ver si todo lo que le habían dicho los discípulos, Pablo y Silas, era verdad. Y la verdad te hará libre. Amén. Tenemos que tener cuidado porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos. La Biblia nos advierte. Segunda de Timoteo 4:3, válida la redundancia, porque se lo leí anteriormente, creo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Con esto estamos llegando al final. La historia se repite. Porque cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Se predicó la verdad, Pablo y Silas fueron perseguidos, ya se estaban haciendo planes en contra suya, pero los hermanos elaboraron un plan y mandaron a Pablo a Atenas. Con esto vamos a cerrar. La pregunta es, hermano, hermana, ¿estamos dispuestos a defender nuestra fe? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe si no estudiamos la Biblia, si no estudiamos las Escrituras? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para estudiar las Escrituras y de esa manera poder defender nuestra fe, refutar argumentos falsos? ¿Estamos dispuestos a correr el riesgo de sufrir persecución por defender nuestra fe? Los apóstoles lo hicieron y pasaron torturas, pasaron cosas peores de las que podemos pasar hoy día. ¿Cuál es nuestra motivación para seguir viniendo a la iglesia? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál debería ser? Déjeme corregir eso. ¿Cuál debería ser nuestra motivación para defender nuestra fe? ¿Cuál debería ser nuestra motivación para estudiar más la palabra de Dios? ¿Cuál debería ser nuestra motivación? Hermano, hermana, despierte. ¿Cuál es su motivación? Si es que la tiene. La motivación debe ser una sola. Que las almas se salven al escuchar la verdad. Una de esas almas puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser un amigo, inclusive puede ser un enemigo que si se convierte a Cristo ya no va a ser su enemigo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad? Se la voy a resumir en 2 versículos, 2 pasajes. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Ese es el nombre. Y Dios amó tanto al mundo que dejó que su Hijo muriera para el perdón de nuestros pecados, que pagara el precio por el pecado de nosotros. Romanos 10, capítulo 10, versículo 8. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Ahí están los pastores, Roger, pastor Poli. Y les voy a exhortar que pasen al frente, hermano. Si usted considera que su primer amor está frío, que a usted no le importa el perdido, que a usted no le importa predicar el Evangelio, pase al frente para que los hermanos oren por usted y lo unjan con aceite, para que ese fuego se avive de vuelta. Y si usted no conoce a este Jesucristo que le hemos hablado, que murió por todos nosotros, para que tuviéramos una segunda oportunidad, y si usted ahora algo lo está inquietando, su corazón está latiendo, y esta verdad ha penetrado su mente, y usted ha creído en Jesús, pase al frente, que los hermanos van a orar por usted. Así que, hermano, hermana, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima. Y mi oración para ustedes es que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que los lleve a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.